Hola, hola Nelson, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás, Lodali, querida? Muy bien, muy feliz de poder haber encontrado un lugar en tu agenda para que nos puedas acompañar en este espacio que desde la Asociación de Profesores de Biodanza de Colombia, APBC, Red Dancemos Juntos, hemos querido gestar para darle lugar a voces que transforman y relatos que nos tocan en el corazón. Em, bueno, tenemos aquí a Nelson Galante. Nelson, para contar un poquito de Nelson, Nelson nace en Uruguay y muy joven, a los 20 años, se va a Venezuela. En Venezuela desarrolla su profesión en el área empresarial y bueno, yo diría que casi llegando a la metanoia, a esa edad de los 40 y tantos, mitad de la vida. eh, te topas con la biodanza. Ya nos contarás en detalle cómo fue eso, pero Nelson termina creando la Escuela de Biodanza de Colombia, perdón, la Venezolana de Biodanza, y luego en Colombia hoy día ha creado la Escuela de Biodanza de Río Negro. Entonces, me encantaría como que podamos escuchar de ti es la otra parte de la historia. ¿Cómo es que tú llegas a biodanza y te conectas con el sistema? Bueno, Dali, voy a tratar de ser breve, pero esto podría llevarme unos 5 días de relato, pero creo que voy a tener que ser reducido. Sí, yo llego a Vianza en el 1982, agosto de 1982, donde entro por primera vez a Vianza. Me enamoro del modelo. Y yo estaba en ese momento, en un momento muy específico de mi vida, estaba divorciándome de un matrimonio a una mujer con quien yo amaba y sigo amando. Este, donde teníamos 4 hijos, dos niños nuestros y 2 niñas, sobrinas nuestras que habían quedado huérfanas y la habíamos adoptado. O sea que empezábamos con una niña de 4, otra niña de 8, otro niño de 7 y un niño de 9 y 10 años. Era un matrimonio divino, teníamos todo lo que necesitábamos, pero las cosas de la vida. Nos separamos. Y yo estaba muy mal, estaba en ese proceso. Entonces me deprimía muy a menudo y consigo ese encuentro con biodanza en un grupo ya formado y me enamoré de la biodanza, pero me enamoré perdidamente de la biodanza por muchos factores, porque me llevó a entender muchas cosas importantes, porque había unas mujeres bellísimas y yo la verdad es que tengo un fetiche muy establecido. Y aparte de eso, comprendí que cada vez que me reunía en las sesiones de biodanza, me llevaban a una parte muy profunda, emotiva mía, y me sacaban una emocionalidad que yo sabía que existía, pero que ahora se ponía casi que desnudo a la luz frente a tantas personas. Y eso me enamoró. Y empecé a estudiar biodanza como un loco. Y me gustaba y leía mucho. Me acuerdo que el profesor que yo tenía en aquel momento, que era un joven de Brasil que se llamaba Rafael Rubén Ramos, que era el que venía a Venezuela, Ujú. y a quien le honro porque fue el que primero me presentó la biodanza, me hizo estudiar el libro de Ludwig von Bertalanffy sobre la teoría general de los sistemas, algo así como un año y medio. Yo me sabía las 4 o 5 reglas básicas de la teoría general de los sistemas y la regla número uno, la regla número dos, la regla de transferencia del calor, las dos. Bueno, todas las historias. Y decía, pero esto es mucho menos de lo que yo me imagino que es biodanza, biodanza es mucho más. Y finalmente algún día, en el transcurso de tanto que yo leía por ahí, y que fui aprendiendo de música, porque como no, en aquella época no se compartía la música, los profesores iban cargando 10 o 15 discos, 20 discos máximo, porque pesaban mucho, no eran aquellos discos 78, 78 revoluciones, no bits ni gigas, ¿no? Ajá. 78 revoluciones con una agujita. Este, y no te mostraban, estaba prohibido mostrar la música, ¿no? Entonces yo lo que hacía que, como viajaba en aquel momento bastante, donde llegaban en el mundo, me metía en la venta de discos y Ujú. comencé a investigar. Y empecé a buscar las versiones. Y de repente agarraba My Wonderful World. Ujú. Bueno,
700 versiones, pero cómo llegaba a la que él ponía, que era la que movía. Y ahí aprendí a escuchar, y aprendí a oír, y aprendí que una música se puede interpretar de mil maneras diferentes, con ritmos diferentes. Porque tú puedes encontrar hoy What a Wonderful World en inglés, en español, en ritmo de cumbia, en ritmo de samba, en De ritmo de jazz Kizomba. puro, en ritmo sinfónico tocado por la Sinfónica de Londres, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, entendí que había muchas posibilidades y ahí aprendí mucho y me enamoré de mi danza y es fundamentalmente porque empezaron a desaparecer mis depresiones y mis depresiones fueron distanciándose en el tiempo y en vez de venir una vez por mes como me pasaba tan a menudo, empezaron a distanciarse en el tiempo y un buen día sentí que algo se sanaba, estaba sanando por dentro. Ujú. Y ahí dije, me falta conocimiento. Y decidí, ya casi a punto de graduarme en danza, porque Rolando me dio el título en el 1987. Bueno, me dijo, eres facilitador y me autorizó a impartir danza, pero me dio el título impreso, dice 89. Bueno, me gradué en el 89. Ok. Pero mientras tanto me inscribí en la universidad y empecé a estudiar psicología porque dije me falta formación. Yo había estudiado economía y Ujú. sabía de ingeniería de sistemas porque trabajé para IBM durante 2 años y tuve una fábrica de software y hacíamos de todo. Pero de ahí pegué el salto a la psicología y pasé del empresariado profundo a lo parte humanística profunda. Y me di cuenta de que la biodanza pertenece como la nueva ola de la terapia, porque todo empezó con el psicoanálisis, el conductismo, luego vino el humanismo, pero biodanza trasciende el humanismo y trasciende a todo lo demás, es transpersonal, va más allá de la persona, porque nos enseña a cuidar la vida por encima de los intereses humanos. Y ahí me fui enamorando de todo esto. Bien. Eso es, así el principio mío. Disculpa, creo que me lleve más de 2 minutos. No, está muy bien. Además me permite como yo te voy escuchando y van apareciendo como ciertos elementos que si los eh, puntualizamos, obviamente nos habla de todo lo que tiene que ver con biodanza. Y lo primero que yo te escucho cuando dices, bueno, me impactó, para mí la palabra que emerge es la belleza, ¿no? ¿Cómo aparece? Bueno, aparece tal vez en el rostro de alguien, pero también la belleza que aparece en el gesto de alguien y que nos hace que esa cotidianidad empiece a adquirir una especie de magia. Aparece una especie de manera de vínculos o de expresión que a veces en la cotidianidad no tenemos. Lo otro que también me parece interesante con esa tarea que se te puso ese primer profe es que ya traes la palabra sistema y definitivamente nos pone en primer lugar a recordar cómo biodanza es un sistema, es un conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre sí provocan eso que muchas veces vemos como una expresión mágica, pero que la magia tiene una estructura. Y eso también me parece muy importante. Y sin duda también sobre los efectos, cuando hablas de tu propia experiencia en la cual tú te das cuenta que, bueno, la depresión empieza a perder territorio en tu vida y empiezas a sentirte en salud, en bienestar. Todos esos aspectos me parecen muy importantes que tú los traigas acá en esta conversación. Y yo te voy a poner otro, que es uno que a mí me encanta, que yo te lo he escuchado a ti, que tú lo has desarrollado de una manera muy especial, porque, bueno, no estamos hablando, como bien lo dices, en biodanza no es solamente la teoría, sino la experiencia. Eh, yo he escuchado algunas entrevistas que le hacen a Rolando Toro, donde él dice que tal vez él pensó la biodanza como en una poética del encuentro, como una nueva forma de vincularnos y como una manera de poder encontrar caminos para expresar el amor. Y yo te he escuchado a ti también como otra parte de esta afirmación, de esta entrega de Rolando Toro.
y tú hablas un poco, no solamente de la poética para el encuentro, sino también de la poética para la despedida. Sé que tienes un trabajo desarrollado sobre las etapas del amor y me gustaría que en estos minutos, si pudieras como compartirnos eh, esa ampliación que tú has trabajado. Para mí ha sido muy importante, sí, es verdad, reconocer lo que sucede con Biodanza. La poética del encuentro, bueno, todos la conocemos y sabemos los efectos y de eso hablamos mucho. En Biodanza muy a menudo danzamos y nos encontramos con una persona, nos encanta, nos despedimos, buscamos otra persona, cambio, otra persona, cambio, otra persona. ¿Cuál es el efecto? Nos encontramos muchas veces con amor, con afectividad, conectados. La música, el movimiento, todo nos abre el corazón y de repente nos despedimos. Pero ¿cómo nos despedimos? Sabemos despedirnos en ese momento rico, dulce, bien. A mí eso me fue marcando algo. La danza es un enorme aprendizaje para hacer encuentros amorosos, poéticamente diseñados, en el sentido de que nos encontramos, pero de pronto nos separamos. ¿Y cómo nos separamos? Mirando a los ojos con dulzura. Hay una poética en la separación. Y esa poética de separación es como una pequeña dosis homeopática de lo que significará en algún instante las grandes separaciones. Porque es imposible pensar que ninguna pareja va a ser eterna. Alguno de los dos, tarde o temprano, se va. Hijos, compadres, madres, esposas, amigos, trabajos, propiedades, dinero, lo que tú le quieras poner. La hora de vida te va llevando y en algunos instantes te separa. Te separa a veces porque por decisión lo haces y otras veces porque la vida en sí misma te lleva a la separación. Las dos polaridades, la vida y la muerte. Y aprender a separarse en esos instantes profundos es muy importante, pero no solamente porque sea yo el que me voy, sino a veces porque dejo ir con dulzura y amorosamente y rescatando lo más hermoso. Porque si en algún instante hay que saber hacer las cosas bien, porque en la pasión es muy rico encontrarse, pero en la separación siempre hay dolor, y hay duelo, y hay tristeza. Entonces aprender a hacerlo bien es muy importante, porque es lo único que nos vamos a llevar. Porque al final del camino, donde no hay posibilidad de llevarse ninguna propiedad, lo único que nos queda es el amor. No hay otra. Entonces, para mí sí el amor se cumple en múltiples etapas, pero sin embargo yo soy un furibundo admirador de la imagen materna, no porque esté pegado a eso, sino simplemente porque creo que es el primer gran amor. Nacemos todavía calentitos de estar en el paraíso no terrenal sino uterino y ¡pum! Nos ponen, si tenemos fortuna, en el pecho de la madre. Y olfateamos el seno de la madre y nos vamos acercando y empezamos a mamar, puro instinto. Y abrimos los ojos y la madre nos está mirando, nutriéndonos. Ese es el primer gran amor. Los hombres venimos después. Y le hablamos a nuestra hija que ya está mamando y abre los ojitos y de pronto nos mira. Pero el primer amor, ese primer amor es la madre. De ahí vamos evolucionando. Y con el tiempo llegamos a otras etapas del amor. Pero no quiero hablar de las etapas del amor, sino las etapas de la separación. Porque para mí es muy importante aprender a separarse, soltando los intereses. Porque a mí a menudo nos pegamos a las cosas. Bueno, cuando en el matrimonio construimos una sociedad, 50% para ti, si no, que yo trabajé más, 70 para mí, 30 para ti. No, pero el que hizo todo fui yo. Escúchame, mientras tú
trabajabas en la tierra arando y sembrando plátanos. Yo estaba labrando los platos y dándole mamar a los niños y cuidando la casa. Y eso también es trabajo. Entonces, cada uno pone sus argumentos. Si no le ponemos amor a eso, terminamos mal. Es peor, terminamos en la mano de alguien que interfiere en la relación y empieza a buscar intereses. Y entonces, desastre total. Para aprender a vivir hay que aprender a abrir la mano y soltar. Porque el que sabe ganar, va a ganar de nuevo. Así que lo primero que hay que hacer es soltar y dejar ir con amor. No importan las cosas, lo que importa es cuidar, porque esa mujer que amé es la madre de mis hijos posiblemente. ¿Y cómo voy a separarme de ella? O de ese hombre que tú puedes haber amado, si es el padre de tus hijos, el abuelo de tus nietos. Entonces hay que aprender a separarse con amor. Claro que en toda separación hay un dolor y un duelo, y los duelos son tristes y dolorosos, y al principio hay que esperar que la herida se vaya cerrando. A veces hay que hasta ayudarla con hacerle punticos y ponerle desinfectante para mejorar la cosa. Pero llega un momento en que se cierra y queda una pequeña cicatriz, un recuerdo. Pero lo más importante es que se cerró y ahora podemos otra vez unirnos desde el afecto, cuidando lo más importante que es la vida. ¿La vida de quién? De esas dos personas que se han separado, pero que tienen todo un legado detrás. Hijos, nietos, amigos, familia, entorno social, cultural, tantas cosas que se construyen y cuidarlo. Entonces, mi propuesta es, sí, encontrarse con amor, sí, pero ese primer encuentro muy a menudo está conectado con la pasión del instinto. Me gustó, qué lindo, qué bien huele, qué rica piel, qué lindo cabello, todas esas cosas son divinas. Pero luego tengo que ponerle afectividad y muy buenas razones para aprender a separarme cuidadosamente, porque de lo contrario voy a quedarme muy solo al final del camino. Gracias, me gusta. Te escucho y pienso en cómo Rolando desarrolla su propuesta de inteligencia afectiva, ¿no? Y es la inteligencia puesta al servicio del amor, al cuidado del vínculo, a la elaboración de la construcción y cómo em, cuando miramos los encuentros como rituales de vínculo, más allá del gesto social de saludarnos y decirnos bye, siempre va a haber la oportunidad de esto que tú estás contando, del, de cuidar, de que la vida del vínculo esté allí. Ah, qué lindo. Mira, Cronos es implacable con sus hijos. Creo que estamos como este, cumpliendo el tiempo que tenemos para esta conversación. Pero yo no quiero que cerremos esta conversación sin que puedas regalarnos, a partir de esta conversación y de lo que está pasando en ti en este instante, tienes dos opciones o ambas, ¿ok? ¿Alguna anécdota con Rolando Toro que tenga que ver como con esta mirada de los vínculos? ¿O alguna danza que para Nelson Galante traduzca, sé que es difícil, concentre esta elaboración que tú has hecho sobre el amor? De Rolando tengo muchas anécdotas y me podría llevar mucho más tiempo del que nos queda disponible porque apenas nos quedan como 10 minutos o algo así. Pero prefiero no hablar de anécdotas, hacer anecdotario y mucho menos hablar de Rolando. Porque Rolando era un tipo muy especial, un sabio de la vida y un gran loco también divino, desatado, apasionado por la vida.
Entonces, bajo ese punto de vista y con el respeto que eso me merece, yo generalmente no quiero hablar de Rolando. Puedo hablar de cosas que viví con Rolando. Y son muchas, pero me llevaría mucho tiempo. Pero dentro de todas las vivencias que yo he construido y trabajado, hay una vivencia que me gusta mucho, que es como una secuencia que he aprendido a hacer en el tiempo, que quizás tú la viviste, pero no sé si estuviste, y la presenté en el Congreso de Italia con Mari Carmen y con Tatiana y con María Julia, con Tatiana, con Tania, Ania. Adra- y María Julia. ¿Y qué fue? Lo que llamamos encuentros, fusión, separación y autonomía. Sí, Y para mí esa vivencia, que es como toda una secuencia donde te unes a alguien amorosamente, te fundes en el encuentro, te apasionas, desarrollas cualidades que tienen que ver con la afectividad si eres capaz de desarrollarlas. Vives ese encuentro intensamente y la vida dirá si va a ser corto o largo. Y en algún instante se produce la separación. Y en este caso que estoy hablando es la separación de dos seres humanos que se encontraron, se apasionaron, pero por alguna razón ahora, a pesar de todas las construcciones que hay, deciden apartar y tomar caminos, apartarse y tomar caminos diferentes. Cuando digo tomar caminos diferentes, ahí entramos entonces en vivir esa tristeza del duelo. Y por lo general no es muy recomendable salir a buscar otro encuentro inmediatamente, porque serían encuentros muy efímeros y muy superficiales, porque todavía está el dolor por dentro. A mí me gustaba la imagen que hacía un psicólogo norteamericano, que decía, cuando yo me relaciono con una persona, ella ocupa un lugar en mi corazón. En el momento en que sale de mi corazón, deja un hueco. Y ese tiempo, para que se vaya rellenando ese hueco, es un tiempo que hay que vivir, porque de lo contrario entraríamos en la falsedad de decir que voy a poner algo más encima para tapar ese hueco. Pero hay un hueco afectivo, profundo, que queda nuestra afectividad ahí insertada. Y hay que darse un tiempo para caminar solo, hasta que uno se da cuenta de que no es mirando el piso que uno debe caminar, sino mirando al frente. Y empieza a mirar al frente y empieza a descubrir millones de miradas. ujú, Y descubre la posibilidad de hacer nuevos encuentros. Y uno empieza a explorar. Pero primero hay que sanar la herida, ¿verdad? Y en esa exploración uno va aprendiendo a andar autónomo, que es lo que a veces nos falta, porque nos quedamos enganchados en los recuerdos, pensando en las propiedades, adquisiciones, vivencias, conexiones familiares, afectos, una cantidad de cosas, amigos que se pierden por el camino, porque hay algunos que eligen para un lado y otros para el otro, son pocos los que van quedando. ¡Wow! Y eso implica reaprender a caminar en autonomía. Y caminar en autonomía es recuperarse en la identidad, es mirarse bien al espejo y decidir, puedo seguir andando, y no importa la edad. No importa que tengas 20, 50 o 70, porque siempre habrá una oportunidad de crear nuevas opciones de vida. Y yo con 84 años lo digo, bueno, 83 voy a cumplir 84, todavía no tengo 84, me sí. faltan como un año y medio. Este, he aprendido mucho eso, porque yo me casé varias veces y me divorcié varias veces. He tenido muchos amores, hermosísimos amores. Y también encuentros efímeros, muy lindos, pero que no me dejaron sino eso, lo efímero. Entonces, valoro los amores y los respeto muchísimo. Y cuido esos amores como si fueran un tesoro.
Porque al final, como te lo decía hace un rato, yo siento que nosotros los seres humanos, cuando llegamos a esa última morada que vamos a ocupar inevitablemente, elijamos la que elijamos, lo único que nos va a quedar es eso. Porque ahí no hay caja fuerte, no hay bolsillos, no hay donde guardar nada. Así que lo que nos queda que es, ¿a quién amé? ¿Cuánto amé? ¿Quiénes me amaron? ¿Cuánto me amaron? ¿Qué dejé? ¿Cuál fue mi legado? Y teniendo eso en mente, vivir para pensar así me hace mucho bien, porque me permite desprenderme con facilidad de cosas que parecen importantes y quedarme con lo esencial. Eso es. Bueno, qué hermoso, Nelson. Gracias por compartir con nosotros tu voz, eh, tu movimiento y por supuesto la transformación que has vivido y que nos invitas también a vivir. Muchísimas gracias. Hasta una otra oportunidad. Yo te Un gran quiero. abrazo para ti. Gracias por este espacio, gracias por la invitación, gracias a la Asociación de Profesores de Biodanza de Colombia. Me encanta este espacio y ustedes están haciendo una tarea divina y quiero felicitarlas porque la administración anterior y esta que tomó las batutas de ahora lo están haciendo muy bien y me encanta lo que se está proyectando. Gracias otra vez. Muchas gracias. Gracias.